el senador Iván Cepeda, a quien le han hecho mención, ha pedido el derecho a réplica por ley quinta. Nos corresponde darle prioridad a ese derecho de réplica. Doctor Iván Cepeda. Muy amable, señor presidente. Yo espero que mi intervención tenga condiciones de equidad, teniendo en cuenta que hemos escuchado 60 minutos de intervenciones del Centro Democrático. Yo pediría que haya un poco de indulgencia con el uso del tiempo. Voy a hacer unos breves comentarios, no voy a tampoco hacer una intervención larga, farragosa. Simplemente voy a poner algunas cosas en su sitio. Primer asunto, por supuesto que aquí hay un debate esencial, que es el debate de la justicia. En nuestro país, lamentablemente, ha cundido la costumbre de que la justicia se mide y se valora de acuerdo a sus resultados. Si es favorable la sentencia, llueven elogios y loas a los magistrados. Si en cambio es adversa, aparecen toda clase de improperios, campañas de desprestigio e intentos por silenciar a los jueces. Eso lo hemos visto en distintas etapas del país. Así que voy a señalar un primer elemento, que es el siguiente. El expresidente y senador Álvaro Uribe, quien asevera respetar la Corte Suprema de Justicia, su fuero, quien dice respetar la Constitución, la ley y las instituciones, está desarrollando una impúdica campaña para enlodar el nombre de los magistrados a los cuales él recurrió. Él recurrió en el año 2014, 2012, 2013 para denunciarme penalmente. Entonces, en el 2013, los magistrados le eran funcionalmente útiles. En ese entonces, cuando él esperaba que llovieran una serie de decisiones en mi contra, la Corte era independiente, la Corte era confiable, la Corte era un organismo al cual recurrir. Pero hoy ya no lo es, sencillamente porque el 16 de febrero de este año dictó una medida, un auto inhibitorio, en el cual la Corte señala claramente que no existen elementos para abrir una investigación en mi contra y que por el contrario echa una investigación rigurosa en la cual hay cientos de horas de grabación, de pruebas, de documentos. Se demuestra que hay elementos sólidos para compulsar copias en contra del expresidente Uribe. Y entonces ahí sí, el magistrado Barceló, quien es el magistrado instructor, se convierte en el villano de la película. Ahí sí Uribe emprende una campaña para acabar con el prestigio y el nombre de los magistrados que lo están a punto de investigar e indagar. Quiero aquí hacer alusión a uno de los más vergonzosos episodios de esa persecución avalada por Uribe. Acaba de salir en un portal la fábula de que en una reunión, de la cual no se da ningún tipo de especificación de tiempo, ni de espacio, ni de modo, nos reunimos con el presidente Santos, con el señor vicepresidente Óscar Naranjo y con el magistrado Barceló y otro magistrado, ex magistrado, el magistrado Arboleda Ripoll, supuestamente para entregarle $5 millones que yo llevaba tal vez en una maleta para que los magistrados fueran debidamente sobornados. ¿Qué es eso? Eso es una absoluta campaña calumniosa, infame, para acabar con el prestigio de los magistrados que lo están investigando. Entonces, que no siga diciendo de manera mentirosa ante los medios de comunicación que respeta la justicia. No la respeta, no respeta a los magistrados. Lo que quiere es acabarlos y acabar su honra y su prestigio.
como se hizo cuando entre los oscuros personajes que nombraba la senadora Paloma Valencia o el representante Hoyos, que aparecieron en este desfile de parapolíticos, apareció el más oscuro de todos ellos, que era el primo del señor presidente de la República, el señor Mario Uribe, que terminó siendo juzgado y condenado por parapolítica. Eso tal vez se olvida cuando se hace esta narración alegre de cómo fue la lucha del expresidente Uribe contra el paramilitarismo. No hubo tal lucha. Lo que hubo fue un intento desesperado por tapar la parapolítica, por ser lo más indulgentes posibles con los paramilitares, pero eso no resultó, como no resultó tampoco el intento por enlodar mi nombre, que el día 16 de febrero la Corte puso en claro. Quien es sospechoso, quien puede ser en este momento investigado y juzgado por falsos testigos, por manipular la justicia, por intentar comprar y sobornar a delincuentes, es el expresidente Álvaro Uribe, que eso quede bien claro. Y también en esa acusación está, por supuesto, el representante Álvaro Hernán Prada, comprometido también. Entonces, que no se nos siga echando el cuento de que se respetan las instituciones, no, para nada. Cuando la Corte emprendió los juicios de la parapolítica, el comportamiento fue idéntico. Intentar decir que los magistrados todos eran unos sesgados ideológicamente. Y terminaron incluso en el papel de infiltrar la Corte. Óigase bien, infiltrar la Corte instalando micrófonos en la sala penal de la Corte. ¿Es eso respetar la justicia? El señor magistrado Iván Velázquez tuvo que salir del país, resultado de todos esos hostigamientos. El magistrado Valencia Copete fue objeto de una acerba persecución contra su honra y contra su prestigio. Y digamos que, a pesar de todo eso, la Corte en el año 2008, 2009 y 2010 produjo sentencias históricas para este país. Como es histórico el llamado a indagatoria que le hace hoy al expresidente Álvaro Uribe, es la primera vez que en este país un expresidente es llamado a rendir cuentas ante la justicia. Y eso no debería ser un hecho excepcional. En todos los países latinoamericanos los expresidentes son llamados como cualquier ciudadano ante los jueces. Y yo no he escuchado que por eso se les infiltre y se les espía a los jueces en otros países latinoamericanos. Aquí lo que hay es una campaña para acabar con la Corte Suprema. Y lo dijeron en campaña electoral. Aquí la intención es acabar con todos esos tribunales que estorban y crear una sola Corte que sea, a propósito, un vestido confeccionado a la medida de la impunidad de quienes delinquen de esta manera. Pues no, eso no se va a poder. Hoy está llamado a indagatoria el señor expresidente Álvaro Uribe. Segunda precisión importante, el cuento de hadas que nos acaba de presentar la senadora Paloma Valencia sobre la época en que Uribe luchó a brazo partido contra los paramilitares. No, no hay tal cosa. Quienes tenemos un poco de memoria en este país nos acordamos claramente cómo fue ese episodio. Aquí en este Congreso se libraron discusiones y debates supremamente álgidos ante las propuestas que traía el expresidente Uribe para lograr la impunidad de los paramilitares. ¿O es que no nos acordamos de la pregunta número 6 del referendo que planteó Uribe apenas llegando a ser presidente de la República, que decía, palabras más, palabras menos, autorícese por una sola vez que los miembros de grupos alzados en armas puedan llegar al Congreso de la República sin elección y por una sola vez estar en el recinto parlamentario con amnistía y con indulto automático? ¿Eso no les suena familiar? ¿No recuerdan que la Corte Constitucional derogó esa pregunta del referendo que perdió Uribe? Bueno, pues a mí no se me olvida. Y tampoco se me olvida que la primera
el primer proyecto de ley que trajeron a este Congreso buscaba la total impunidad de los paramilitares, y que fue en este Congreso, con los congresistas honestos y probos que estaban del lado de las víctimas, con los periodistas que se opusieron a ese esperpento, que logró salir una ley medianamente decente que se llamó la Ley de Justicia y Paz. Pero como si esto fuera poco, cabe recordar que había una cosa que se llamaba el Pacto de Ralito, o no sé si eso ya se les olvidó a algunos congresistas. El Pacto de Ralito, que era un pacto absolutamente interesante, en el cual los paramilitares catapultaban al Congreso a una serie de personas del mundo de la política a cambio de que les hicieran una ley de impunidad. Pero eso no funcionó, y repito, fue gracias a la Corte, fue gracias a los magistrados que de manera valiente se opusieron a semejante proyecto de impunidad y de sevicia, que se logró que en Colombia pudiéramos decir que por primera vez decenas de congresistas que estaban mezclados con el paramilitarismo en lo que se llamó la parapolítica terminaron en la cárcel. Así que no hubo tal lucha contra los paramilitares. Lo que había era un proyecto de impunidad claramente diseñado, y que en un momento determinado, cuando ese proyecto no pudo funcionar y cuando los paramilitares comenzaron a hablar más de la cuenta, pues sencillamente fueron extraditados a Estados Unidos. Y doctora Paloma Valencia, les recomiendo que se informe bien, porque no es un paramilitar el que haya hecho declaraciones implicando a Uribe con los temas de la parapolítica y del paramilitarismo. Son 24 declaraciones que hay de 24 paramilitares que implican al expresidente Uribe en hechos como haber financiado su campaña de elección presidencial y de reelección, y en otros múltiples delitos. No voy a repetir un debate que hice aquí en el Congreso durante horas mostrando eso. El señor Mancuso decía en una de esas declaraciones, para tener una anécdota de todas esas declaraciones que se han vertido, que él echaba competencias hípicas en Montería con el señor expresidente Uribe, y que había un sitio, un antiguo aeropuerto donde se hacían esas carreras hípicas, por no hablar de hechos mucho más escabrosos que hay en esas declaraciones. Entonces no es una declaración, son 24. Téngase eso bien presente y claro. Y una de esas declaraciones es la del señor Juan Guillermo Monsalve. Primer punto que quiero decir sobre esto: el señor Monsalve no dio por primera vez su declaración acusatoria contra Uribe en la cárcel cuando yo lo visité. Eso es una falsedad. El señor Monsalve había dicho antes a los operadores judiciales lo que me dijo a mí, que me pidió, ante la total y absoluta incapacidad de los jueces de investigar esa denuncia tan grave, lo que ya ustedes conocen y que yo simplemente me limité a registrar y a entregarlo a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué es lo que dice Monsalve en esa declaración? Que no es esa cosa tan, absolutamente inofensiva como la que nos presentan aquí en este relato que hemos escuchado. No, ahí hay cosas muy graves. Por ejemplo, yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que el señor expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago tengan una relación comercial y de amistad con un clan tenebroso como el que hay en Antioquia, que es el clan de los señores Gallón Henao? El señor Santiago Gallón Henao terminó confesando que era parte de los grupos paramilitares, íntimo amigo de la familia Uribe Vélez. Es la verdad. Duele, pero es la verdad. Les duele, pero es la verdad. Sí, señor, les duele. Les duele, pero es la verdad. El señor Gallón Henao. Doctor Cepeda, un segundo, por favor. Un segundo. Doctor Cepeda, un segundo, si me lo permite. Moción de orden.
¿Qué persona? A ver, perdóneme, una moción de orden, senador, dale la palabra al senador. Moción de orden, tiene prelación, me toca. Presidente. Siga, senador. Presidente, Moción de orden. Yo creo que la intervención del representante a la Cámara, Samuel Hoyos, y de la senadora Paloma Valencia se ha hecho en el máximo respeto con todas las personas, con los integrantes de esta corporación. Yo le voy a pedir un favor, señor presidente. Está bien que él dé el derecho de réplica, pero el derecho de réplica tiene limitaciones. A nombre de mi partido Centro Democrático, le pido el favor que le exija al senador Cepeda respeto por el presidente Álvaro Uribe Vélez. No tienen ningún derecho a venir aquí a esta corporación a insultar y a tratar al presidente Uribe como lo ha tratado. Hemos tenido en el Centro Democrático todo el respeto con usted, senador Cepeda. Le pedimos, y a usted, presidente, le exigimos respeto por el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Voy a... No, doctor Iván, espéreme. Qué pena, doctor Iván. Yo concedo el uso de la palabra un minuto con todo respeto. Perdónenme, respetados congresistas. Ya se la doy, doctora Ángela, ya se la doy. Yo tengo una obligación cuando son mociones de orden, así como la que pidió el senador en la moción de réplica. Les pido cordura en el ejercicio de nuestra actividad, tanto a los citantes como bien lo han manifestado cuando hicieron algunas manifestaciones, sin tratos desobligantes, ni de una parte, senador Cepeda, con todo respeto, ni de la réplica, ni de aquellas personas que van a intervenir. Nosotros somos capaces de plantear argumentos y planteamientos en un debate sin necesidad de hacer tratos desobligantes de un lado para el otro. Doctora Ángela Robledo, moción de orden. ¿Quiénes más van a hacer moción de orden? Perfecto, ya les doy. Doctora Ángela Robledo, y ya le doy nuevamente el uso de la palabra por 10 minutos más al senador Robledo y empezamos con los partidos. Senadora Ángela Robledo. Gracias, señor presidente. Pues lo primero, esto no es un debate. No está el gobierno para responder. Entonces, no es un debate. Y ha terminado en un juicio al senador Cepeda. Aquí piden respeto para todos y para todas, pero en las presentaciones, por favor, deje hablar, senador Mejía. A usted lo conocemos en el Senado, que se desboca con sus emociones. Déjenos hablar, estamos en nuestra Cámara, por favor. Le pedimos respeto, le pedimos respeto. Entonces, ¿va a seguir gritando? ¿Va a seguir? Doctora Ángela, ¿terminó la moción de orden? No, espérese un minuto. No, por favor, déme la palabra. Esta es nuestra Cámara. Y estamos pidiendo respeto para el senador Iván Cepeda. Escuchamos con respeto a Samuel Hoyos y a Paloma Valencia. Nadie los interrumpió. Exigimos el mismo trato a Iván Cepeda, que fue cuestionado, que fue nombrado como parte de los criminales que dicen ellos que están acusando a el senador Álvaro Uribe. Entonces, el respeto es para todos y pedimos que sea escuchado Iván Cepeda, no solo en su condición de haber sido nombrado no sé cuántas veces en este debate, sino también como hombre de la oposición, que el estatuto nos da el derecho a réplica. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Se le da el uso de la palabra a la senadora Paloma frente a una moción de orden. Por favor, sonido a ellos. Gracias, señor presidente.
Yo fui muy cuidadosa en mi presentación de no implicar, representante Ángela María, al senador Cepeda en ningún delito. Porque yo considero, senador Cepeda, que si usted, como se lo dije, si diera un segundo de posibilidad de considerar la inocencia del presidente Uribe, usted tendría que concluir en su inocencia. En la carrera que usted ha emprendido de tratar de mostrar que el presidente Uribe es un criminal, yo creo que usted ha sido usado por los falsos testigos. O la otra conclusión sería que usted ha actuado en mala fe. Yo no quiero cometer el error que usted comete con el presidente Uribe de no darse la posibilidad de la buena fe del presidente Uribe. Y por eso mi presentación, senador Cepeda, no lo acusa a usted de ningún delito. Lo invita más bien a una reflexión. Y es la reflexión de la presunción de inocencia, que usted no hace con el presidente Uribe. No sé qué razones éticas, morales, vivenciales tenga usted para estar convencido de esa culpabilidad y haber emprendido esa carrera frenética de visitar los presos buscando que alguno le diga lo que usted quiere oír. Y por supuesto que siempre va a encontrar quien se lo diga, senador Cepeda. Pero si usted se tomara ese momento que yo me he tomado sobre su persona, sobre la persona del presidente Uribe, usted tendría que reconocer su inocencia. Yo quiero decir que el senador Cepeda ha hablado 15 minutos. Yo hablé 30, es el debate que nosotros citamos. A mí no me parece mal que usted lo hable, pero yo sí le voy a pedir respeto por el presidente Uribe como yo lo tuve con usted. Yo a usted no lo he tratado de criminal y le pido y también le exijo, en nombre de los millones de colombianos que queremos al presidente Uribe, que se refiera al presidente en los mismos términos, al menos, que yo me he referido a usted. Gracias, señor presidente. Moción de orden, el representante. Moción de orden. Y después una moción de orden del doctor. Bueno, señor presidente, en el escenario de la moción de orden, los que dicen que aquí no hay un debate están totalmente equivocados. Claro que hay un debate sobre los falsos testigos, en los que aquí tenemos profesionales, doctos en la materia, decanos. No sé cómo hacen para auscultarlos, para visitarlos, para inducirlos. Y claro que sí es un debate que debemos hacer. Cuando el senador Cepeda citó un debate ilegal, irreglamentario, contra el presidente Uribe, ahí sí fue un maravilloso debate. ¡Qué sabiduría! ¡Qué pruebas! No, señor, no es cierto. Estamos en un debate y vamos a llegar con este debate hasta las últimas consecuencias. Duélale al que le duela. ¿Cómo así que es que la justicia nosotros la admiramos cuando nos favorece y la atacamos cuando no? Ah, eso me recuerda a los computadores de Raúl Reyes. Por eso tanta admiración, doctor. Porque ahí sí fue muy rica, ya como se sonríe y se frota las manos, claro. ¡Maravilloso! ¡Claro! Eso sí es. Y los periodistas, cuando un periodista saca algo, ese es malo. Pero los periodistas que atacan a Uribe, hay que venerarlos. No, señor, debate. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y vamos a debatir. Y la ley de justicia y paz que usted la tocó, la vamos a tocar también. A ver si ellos pagaron 8 años, que fue muy poquito. Y a ver cuánto pagaron los camaradas que usted tanto admira. Así que, sí, señor, es un debate. Sígalo conduciendo, señor presidente. Aquí no hay un juicio jurídico, aquí hay un juicio político. Y en esa es que estamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, doctora senadora Paloma Valencia, yo siempre estoy dispuesto a un debate razonable, razonado, sereno. Y no he dicho aquí nada que sea denigrante ni irrespetuoso, estoy constatando un hecho, simple y llanamente eso.
Frente al representante Oscar Darío Pérez, en el escenario que usted quiera debatimos. No tenemos miedo, temor. Usted puede utilizar esos medios un poco, digamos, grotescos, pero conmigo no hay problema. Usted ponga el debate donde quiera, a la hora que quiera, lo hacemos. Perfecto, me alegra eso mucho. Voy a finiquitar mi intervención porque yo voy a respetar la reserva sumarial que hay en este proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia. Honorables congresistas, perdónenme, por favor, dejemos terminar. Todavía faltan, solo del Centro Democrático, faltan por intervenir, así como de los otros partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citantes. Y otro tanto de compañeros del mismo centro, así como otro partido. Por eso les pido el favor, van a tener la oportunidad, con el silencio y el respeto de los compañeros, de ser oídos. Para ese derecho tiene que, por supuesto, concederle el derecho al doctor Iván también de su intervención, que de la misma manera le respetaremos. Entonces, continúe, doctor Iván, con el uso de la palabra que le faltaba. Siga, senador. Perdón, presidente, yo por supuesto respondo a cualquier tipo de intervenciones, siempre y cuando no sean hechas de una manera irrespetuosa y energúmena. Yo le aconsejo que se serene. Es decir, yo entiendo que usted puede estar un poco desesperado por todo esto, pero siéntese y relájese, respire, eso ayuda mucho a mantener bien en su lugar los nervios. Bien, como decía, voy a intentar terminar mi intervención a pesar de lo accidentado que ha sido. No he visitado miles de cárceles, ni he visitado 800 veces a prisioneros de este país, he hecho mi trabajo como congresista. No he hecho un solo debate, he hecho múltiples debates sobre la situación carcelaria y penitenciaria. Hay una montaña de evidencias sobre lo que he hecho en esa materia y es la evidencia que tomó en cuenta la Corte cuando examinó rigurosamente esas visitas que yo hice a las cárceles. Se olvida que aquí cuentan las pruebas. Por ejemplo, para mencionar un episodio de estos últimos, el señor alias Mono Leche acaba de salir en el proceso que se lleva contra Santiago Uribe por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, a decir que él nunca ha tenido nada en contra de los Uribe Vélez y a decir que yo, a través de una persona interpuesta, le habría enviado la razón de pagarle una suma exorbitante a cambio de su testimonio. Bueno, yo quiero aquí poner las cosas en su sitio. El señor Mono Leche, quien era un íntimo colaborador del señor Vicente Castaño, alias el Profe, en el año 2013, febrero de 2013, testificó ante los jueces y fiscales de Justicia y Paz. El señor Mono Leche acusó al gobierno del entonces presidente Uribe de ser el autor del asesinato del señor Vicente Castaño. Voy a citar su declaración para que no se diga que esto es irrespetuoso. Dice el señor Mono Leche, en 2013, fue el alto comisionado de paz, yo recuerdo que en ese momento el alto comisionado de paz era el señor Luis Carlos Restrepo, quien buscó la gente para matar a Vicente Castaño. Quien mata a Vicente Castaño es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, señores magistrados. Bueno, este señor tiene la desfachatez de venir a decir hace 2 días que él nunca ha testimoniado en contra de los Uribe Vélez y que además de eso habría que entregarle dinero para que testificara. No, el señor lo hizo. Ahí está. Es evidentemente eso que ustedes quieren aquí escuchar, un falso testigo.
Y es un falso testigo en mi contra. Ahora la pregunta es, ¿quién lo estás usando para que testifique de esa manera? El señor Areiza, un testigo que actuó en el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Se me acusa de haber buscado sobornarlo con 100 millones de pesos. Pero quienes hacen esa acusación ligera no se han tomado el trabajo de indagar un poco y resulta que el señor Areiza testificó 3 meses antes de que yo lo conociera en contra del señor Luis Alfredo Ramos. Los señores Monsalve y el señor Pablo Hernán Sierra, como ya lo he dicho aquí, antes de visitarlos en las cárceles, ya habían testificado en contra de los Uribe. Entonces mi pregunta es de sencillo sentido común. ¿He estado yo buscando esos testimonios? ¿He estado yo intentando sobornar esos testigos? De ninguna manera. Esos señores ya habían testificado y eso está clara y judicialmente demostrado. Así que, punto final sobre esa discusión, señoras y señores. La discusión que hay que hacer ahora es sobre otras personas, sobre el señor alias Caliche, sobre el papel del señor abogado Cadena, quien es un reconocido abogado de narcotraficantes en Estados Unidos, sobre el señor Enrique Pardo Hash, que no es ningún miembro ilustre de la sociedad bogotana. No, el señor Pardo Hash fue el secuestrador y que después probablemente asesinó al señor suegro del expresidente Andrés Pastrana. Entonces uno se pregunta, ¿qué pensará el señor expresidente sobre el hecho de que el señor Pardo Hash esté siendo utilizado para enviarle razones al señor Monsalve? Pero bueno, dejo ahí, no me voy a meter, he dicho que voy a respetar la reserva sumarial y yo espero que igual que lo hago yo, también se respete a la Corte Suprema de Justicia. Porque así nos guste, son los jueces de la República y hay que respetarlos y hay que someternos y acatar sus decisiones sin armar show mediáticos, sin armar campañas de desprestigio, sin intentar acabarlos y lapidarlos públicamente. Y este mensaje lo dirijo directamente al señor expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Moción de orden, senador Valencia. Sí, gracias, presidente. Una moción de orden para lo siguiente. Dejar la constancia que el senador acaba de aceptar que conoce la reserva sumarial. Y esto no solamente se constituye en un delito, sino que además es falta de garantías en el proceso que se sigue contra el presidente Álvaro Uribe y lo confesó aquí en el atril para que quede en el acta. Gracias, presidente. Senador Iván, 1 minuto para su réplica. Gracias, presidente. No, simplemente un comentario. Aquí nadie está señalando que conozco al detalle el contenido del sumario y el expediente de investigación que ha abierto la Corte contra el expresidente Álvaro Uribe y contra el representante Prada. Lo que es evidente es que hay numerosas crónicas periodísticas que han filtrado piezas de esa investigación y que son de notoriedad pública y conocimiento público. Y sí conozco el sumario y sí conozco el expediente del caso por el cual en febrero de este año la Corte se declaró inhibida para investigarme y compulsó copias contra el senador Álvaro Uribe. Representante Gabriel Santos, con todo el respeto, uno no puede venir a un debate, digamos, de una manera tan ligera. Yo le recomendaría que se estudie bien el auto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia del 16 de febrero de este año. Son 200 páginas, se leen rápido. Yo le pediría el favor de que sea serio y riguroso, porque si no, pierde altura el debate parlamentario. Le agradezco mucho. Doctor Iván Cepeda, réplica. Bueno, presidente, yo no voy a responder en ese tono desencajado. Es decir, a mí me parece muy contradictorio que el doctor Uzcategui hable de odio cuando viene a desahogarse al Congreso.
de la manera en cómo lo ha hecho. No, yo no voy a responder a improperios, con calma. No voy a entrar en ese juego. No, yo no le voy a caer en ese juego, senador Mejía. Ese es su terreno. A lo que voy a decir, a lo que voy es a lo siguiente. No nos echen cuentos. No nos digan que contra la Corte no hay una campaña. Por supuesto que la hay. Y la hay hoy como la hubo hace 10 años, para acabar con los magistrados probos que están impartiendo justicia. Yo entiendo que a algunos les duela que no le haya salido la treta y que entonces, de ser yo el investigado, sea hoy él. Pero tiene que someterse a las reglas del juego, porque él no es ningún ser que esté por encima de los ciudadanos de este país. No, señores. Él va a tener que ir a indagatoria como cualquier ciudadano, a dar sus respuestas, a hacer uso de su derecho a la defensa, pero no a su derecho o lo que él considera su derecho a acabar con la Corte Suprema de Justicia. Eso no lo vamos a permitir y no nos van a asustar con gritos. Se lo digo de una vez, doctor Uzcategui, a usted y a la gente que lo acompaña en ese tono desencajado y lleno de odio. Eso sí debo decir lo que usted ha empleado aquí. Del colectivo de abogados, el colectivo se defiende solo. No voy aquí a responder ninguna de las injurias que usted ha hecho. Me parece que una hoja de vida intachable al servicio de los derechos humanos, reconocida internacionalmente, no requiere defensa en este escenario. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Pues yo no creo que uno en 2 minutos pueda decir mayor cosa. Yo más bien voy a tratar de hacer rápidamente una reflexión. Pues por supuesto que este debate es de la mayor importancia. Imagínese usted un Congreso que está empezando y criminales de lesa humanidad sin pagar un solo minuto de cárcel, sin decirle la verdad a los colombianos, sin ofrecer ni siquiera disculpas, sentados en curules en este Congreso, y para muchos de nosotros el político más importante de la historia a puertas de la cárcel, y les parece que el debate no es importante. Bueno, yo sé que para mí el político más importante de la historia, para muchos colombianos, para el Centro Democrático, pero en todo caso, una personalidad muy importante para este país, y por supuesto que este tema es muy importante para los colombianos. Y es que hoy este tema de falsos testigos tiene las connotaciones que tiene alrededor del presidente Álvaro Uribe Vélez, que entre otras cosas no es sino el hombre que en 2002 recuperó a este país de la posibilidad de que el narcoterrorismo y esas fuerzas extremas del socialismo del siglo XXI se apoderaran de esta patria, y lo repitió hace unos pocos meses, hace unos pocos días, con ese extraordinario candidato que tuvo el Centro Democrático y que hoy es el presidente electo, el doctor Iván Duque. No estamos hablando sino de esa medio pendejadita. Entonces, pues por supuesto que uno entiende que los malquerientes del presidente, por las razones que tengan, pero en todo caso, los amigos de Cuba, de Venezuela, del socialismo del siglo XXI, los bandidos de este país, felices porque dice que Álvaro Uribe va para la cárcel. Y los colombianos, todos los colombianos, mi partido Centro Democrático y el presidente Uribe, lo único que queremos es que se sepa toda la verdad. 1 minuto, senador. Esto, queremos toda la verdad y que haya justicia en esta nación. Por eso celebro que el presidente Uribe haya decidido continuar en el Senado de la República, porque aquí lo necesita este país, porque en este Congreso es el líder del partido de gobierno y porque el presidente Iván Duque lo necesita para las grandes transformaciones que necesita la patria. Eso es de lo que se trata este debate. Por supuesto que es bien importante para los colombianos y queremos que ojalá se reivindique la justicia de este país que tiene tantas dificultades. Si las tienen al nivel que las tiene un hombre como el presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué será de la justicia de este país en todos los niveles y en todos los ciudadanos de la patria? Por supuesto que habrá que hacer un gran esfuerzo para reformar la justicia colombiana y darle garantías a esta sociedad que es la justicia, pilar fundamental. Gracias, senador.
Bueno, lo que queremos solicitar es a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para que por favor investiguen las presuntas irregularidades que se han cometido hoy. Por un lado, el término para contestar la proposición era hasta el 26 de julio. Obviamente ese término no se había cumplido y las instituciones convocadas se excusaron por no poder asistir. En este sentido se hizo un debate sin que hayan, digamos, sin la presencia del citado, lo cual es irregular, puesto que solamente se pueden hacer debates a las instituciones de gobierno. Aquí se hizo un debate a un congresista de la República. Este no fue un debate de falsos testigos, sino fue un debate en defensa del senador Álvaro Uribe Vélez. Se atacaron las cortes, a las organizaciones de defensoras de derechos humanos. Se hizo un debate a un congresista de la República, lo cual incumple la norma. Este es un juicio que pretenden hacer pasar por debate. Yo, y creo que los representantes que llegamos aquí, no vinimos a presenciar este improperio, y nosotros le pedimos al Congreso de la República les pedimos que se le regrese al Congreso de la República su legitimidad, que nos dediquemos a legislar por el bien y en los intereses de los colombianos y no solamente, es decir, pongamos por encima al país y lo pongamos por encima de los intereses de personas naturales. Muchas gracias. Siga, senador. Gracias, presidente. Yo quería hacer algunos comentarios sobre lo que hemos escuchado hoy. Primero, este debate ha sido sobre falsos testigos. Hemos hablado, creo que de muchos casos y de lo que significa el flagelo para el país. Y hemos tomado uno de los casos emblemáticos, por supuesto, el del presidente Uribe, que nos duele a millones de colombianos que lo hemos acompañado en su causa política. Pero también quisiera hablar de unos temas que no quiero que queden volando en la mente de los televidentes. Aquí se ha dicho y se ha repetido que es que vinimos a acusar a un senador y que vinimos a hablar mal de la Corte Suprema. Muéstreme una intervención del Centro Democrático hablando mal de la Corte Suprema. No la va a encontrar en este debate. Yo creo que lo primero que habría que decirles a quienes lo han dicho es que oigan el debate. Porque es que si nos empezamos a oír, entonces sí se pueden lograr lo que quería el doctor Álvaro Gómez, los acuerdos sobre lo fundamental. Pero eso tiene que partir de presumir, aunque sea la buena fe, de quienes están hablándonos, qué es lo que no hacen. Mire, aquí entonces dicen, es que Uribe extraditó a los paramilitares para esconder la verdad, pero cuando no los extraditaba, no los extradita porque es amigo. El presidente Uribe presenta su renuncia. Claro, mírelo, es que se quiere escapar de la Corte Suprema. Entonces dice que no la va a presentar para poderse someter a la jurisdicción de la Corte, y tampoco le sirve, que qué irrespeto y qué falta de lineamiento. Lo de la única Corte, hombre, ese fue un proyecto de ley que yo radiqué en el 2014, con un solo propósito, pensar en lo que necesita Colombia. Pero no se puede hablar de los debates políticos de fondo en este país, porque todo lo que diga uno, entonces resulta que es que lo va a hacer a la talla y la medida de uno para buscar impunidad. No, señores, no. El presidente Uribe ha retirado su renuncia, porque quiere que la Corte Suprema lo investigue y porque está dispuesto, como ha estado dispuesto siempre, a poner la cara, como la han puesto tantos uribistas, injustamente condenados, que les tocó ver como una corte que tenía incluso comentarios que hubieran dado para un prevaricato y para haberlos metido presos. Los metió presos a todos, sin pruebas, queridos representantes, abusando de la inocencia de esos uribistas. Y ahí hemos seguido sometiéndonos con toda entereza y con toda responsabilidad con este país. El tema de una sola corte, claro que Colombia necesita una sola corte, pero no se trata de una corte hecha en la medida. Se trata de una gran sola corte constitucional que dé las líneas de la jurisprudencia en Colombia, con unos altos tribunales especializados en la materia. Pero esa es una discusión de orden teórico que podemos dar en todas las esferas, pero venir a decir que eso tiene que ver con los deseos de impunidad, eso no es cierto. Es absolutamente falso y muestra que simplemente aquí hablan
de los acuerdos sobre lo fundamental sin ni siquiera oír lo que se está proponiendo, porque todo lo que se dice le ponen mala fe. Es que yo quiero repetir lo que había dicho, el que se diera la oportunidad de esos enemigos políticos del presidente Uribe, por un segundo, de pensar que el presidente Uribe es inocente, pues entonces tendría que concluir con las pruebas que hay que es inocente. Decía un representante por ahí, es que hay unos que lo acusan y otros que lo absuelven, y eso no se puede hacer. No, 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 claro que se puede hacer, es que aquí lo que rige es la presunción de inocencia. Usted es inocente hasta que no lo hayan condenado. Luego aquí no es que el presidente Uribe esté en entredicho, no, él es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y los invito a respetar la presunción de inocencia. Tema fundamental de los falsos testigos. Mire, no, este no es el primer debate que yo hago sobre falsos testigos. Tal vez es el tercero. He hecho en la plenaria de Cámara, en la comisión primera, un par, porque es un tema que los colombianos sienten y resienten, y que es muy grave, porque como lo decía alguien en este debate, se trata de la manera como están puestos los estímulos en la ley. Si usted está condenado 30, 20, 40 años a la cárcel y le dice, confiese que entonces le va a aplicar una rebaja de penas, todos los delincuentes, para los que no ha sido grave matar, pues por supuesto que no es grave mentir, y van y confiesan un montón de mentiras para lograr que le rebajen la pena, porque si se las alargan igual no significa nada, porque ellos ya están de por vida en la cárcel. Entonces yo creo que este es un tema fundamental, un sistema que ha demostrado sus fallas y que fue el mismo que pusieron en la JEP, para obligar a... No, presidente, para obligar a los militares a confesar con la promesa de la libertad. Hombre, la reflexión que le debe quedar en este país y que debemos tener los colombianos que amamos este país y que queremos construir este país desde las diferentes orillas, es que los sistemas que son malos para todos, independientemente de que surtan réditos políticos en un momento determinado. Este es un sistema perverso que copió la JEP y que por lo tanto es perversa también para los militares. Ojalá podamos llegar a ese acuerdo sobre lo fundamental, de que lo que importa es la justicia, la verdad, las víctimas, pero que no vale condenar inocentes para fingir que hay justicia. Muchas gracias, señor presidente.